Prepárense amigos, lo que sucedió es increíble. ¿Es este realmente un país latinoamericano? ¿Está mucho más avanzado que cualquier nación occidental? Esta fue la primera exclamación de Joseph Olé, el venerado gran jefe tribal de 85 años del pueblo Keniama, al entrar en el vestíbulo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. Jefes de 8 tribus africanas, que han pasado toda su vida en aldeas remotas sin acceso a electricidad ni agua corriente, se vieron envueltos en un incidente de secuestro en su vuelo de regreso de una conferencia de la ONU en Nueva York. Esto forzó un dramático aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de la bulliciosa Ciudad de México. ¿Sabían que estos líderes africanos, que nunca antes habían pisado una carretera pavimentada, se quedaron completamente sin palabras a solo 10 minutos de entrar en suelo mexicano? Desde la conmoción abrumadora en el aeropuerto hasta los sistemas urbanos que desafiaban la imaginación que presenciaron en la metrópolis y los asombrosos cambios que se manifestaron en sus aldeas tras su regreso, he recorrido el mundo durante 40 años, pero es la primera vez que veo una civilización tan perfectamente organizada. ¿Podrá nuestra aldea ser algún día como México? La sincera pregunta de Adeola Quinta, el jefe yoruba de Nigeria de 78 años, hizo eco y agitó las esferas políticas de África. ¿Qué vieron exactamente en México? ¿Por qué estos hombres, que siempre creyeron que la civilización occidental era la cúspide del progreso, comenzaron a alabar fervorosamente a una nación latinoamericana? Ahora, escuchen el testimonio vívido de Ricardo Guzmán, quien trabajó durante 15 años en la División de África de las Naciones Unidas y fue el testigo directo y acompañante en cada momento de esta travesía. Antes de comenzar, si esta historia les apasiona, un me gusta y su suscripción nos darán una gran fuerza para compartir más historias inspiradoras de México. Hola, soy Ricardo Guzmán. Durante los últimos 15 años, mi labor en la sede de la ONU en Nueva York, en la División de África, ha sido la de tender puentes entre los líderes tradicionales africanos y la comunidad internacional. Con base en Nueva York, he pasado más de 200 días al año en el continente africano, visitando 45 pascalices y más de 300 comunidades tribales. Sin embargo, lo que viví en noviembre del año pasado fue un evento que transformó por completo mi percepción de la vida. Ese día, yo estaba brindando apoyo a 8 venerables líderes tradicionales africanos que asistían a la Conferencia de Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la sede de la ONU. La delegación incluía a Joseph Olé, 85 años, el gran jefe tribal del pueblo Keniama de Kenia, y el anciano James Wachuku, 72 años del pueblo Kikuyu, Adeola Quinta, 78 años, jefe del pueblo Yoruba de Nigeria, y el líder Emeka Ori, 68 años del pueblo Igbo, y el noble Zulu Musulu, 75 años de Sudáfrica, junto con el anciano Tamandela, 70 años del pueblo Xhosa. La gran mayoría de estos líderes había vivido toda su vida en aldeas tradicionales sin acceso a electricidad ni plomería. La aldea del jefe Olé, que alberga a unos 3,000 habitantes, se encuentra a 4 horas a pie de la carretera pavimentada más cercana y es un lugar al que ni siquiera llega la señal de telefonía móvil. Este era su primer viaje fuera de África. Aún recuerdo su asombro al contemplar los rascacielos de Nueva York. Todos se sentían abrumados, maravillados de si la gente blanca realmente es capaz de construir cosas tan imponentes. La conferencia de la ONU duró 3 días y los jefes tribales hicieron presentaciones poderosas sobre los derechos territoriales y la conservación de la cultura tradicional. Particularmente el discurso del jefe Olé, que proclamó: no es que estemos rezagados de la civilización, sino que estamos forjando una civilización diferente, recibió una ovación de pie. Al finalizar la conferencia, llegó el día del regreso a África. El 15 de noviembre, a las 5 de la tarde, despegamos del aeropuerto JFK en un Emirates A380. El plan era volar a Nairobi, Kenia, vía Dubái, y desde allí cada uno seguiría a su hogar. El despegue fue sin incidentes, y los jefes se maravillaron ante el mar de nubes que veían por primera vez. El jefe Olé susurró: ¿tan cerca estaba el reino de Dios? El problema surgió alrededor de las 8 de la noche, mientras volábamos sobre el Océano Pacífico. De repente, un anuncio en la cabina informó que se había recibido una amenaza de un artefacto explosivo a bordo, lo que obligaba a un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Hubo gritos entre algunos pasajeros, pero sorprendentemente los jefes tribales se mantuvieron serenos. Musulu, el noble Zulú, comentó:
Hemos superado muchas crisis como guerreros. Esto también es una prueba. La explicación del capitán indicó que el aeropuerto grande y seguro más cercano para el aterrizaje de un avión de ese tamaño era el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los líderes tribales no tenían conocimiento alguno sobre México. Al escuchar que era una nación latinoamericana, se preocuparon si sería un país con inestabilidad o si recibirían servicios adecuados fuera del mundo occidental. Yo también me sentí tenso. Un cambio repentino de destino auguraba problemas de idioma, alojamiento y logística, especialmente al cuidar a estas personas mayores, líderes tradicionales de contextos culturales tan distintos. Sentía la pesada responsabilidad de asegurar que no hubiera ningún percance. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a la ICM, una situación radicalmente diferente a la esperada comenzó a desarrollarse. Pudimos notar la diferencia desde la comunicación con la torre de control. Hubo una guía precisa, y nos informaron que se activaría inmediatamente un protocolo especial para los pasajeros del vuelo de emergencia. Además, nos aseguraron que ya había personal de tierra bilingüe, español e inglés esperando. El proceso de aterrizaje fue impresionante. La pista estaba impecable y la guía de control en tierra fue milimétricamente exacta. La ruta hacia la puerta de embarque se despejó con antelación. Todo estaba organizado sistemáticamente, como si fuera un vuelo planeado. Los jefes tribales miraban por la ventana, asombrados por la magnitud y la organización del aeropuerto. Desde el momento en que se abrió la puerta del avión y entramos en la terminal, las expresiones de los jefes comenzaron a transformarse. A pesar de ser pasada la medianoche, el aeropuerto estaba brillantemente iluminado y todas las instalaciones funcionaban a la perfección. Los empleados de limpieza se apresuraban a limpiar las áreas por donde pasaban los pasajeros y el personal de información estaba en alerta. La primera frase que articuló el jefe Joseph Olé fue la que ya compartí. ¿Es este realmente un país latinoamericano? ¿Parece estar mucho más avanzado que las naciones de gente blanca? Esto fue un shock, viniendo de alguien a quien le habían enseñado durante 85 años por misioneros y funcionarios europeos que la civilización blanca era la única superior. El trato del personal del aeropuerto durante el camino en migración fue memorable. A pesar de ser un grupo numeroso de africanos que llegaban de forma abrupta, no mostraron el menor signo de confusión. Al contrario, nos guiaron sistemáticamente, como si lo hubieran preparado días antes. Lo más sorprendente fue el servicio de apoyo lingüístico. Se asignó personal bilingüe que comprendió la situación de los jefes tribales y proporcionó asistencia óptima. El jefe Adeola comentó que era difícil recibir ese nivel de apoyo en lenguas extranjeras, incluso en la sede de la ONU en Nueva York. Fue especialmente conmovedora su actitud de explicar las cosas con lentitud y cortesía, considerando la edad de los líderes. El personal comprendía de dónde venían los jefes tribales y las circunstancias de su llegada, ofreciendo atenciones personalizadas. Un empleado notó que el jefe Joseph, de 85 años, tenía dificultades para caminar e inmediatamente proporcionó una silla de ruedas. La consideración proactiva, sin haber sido solicitada, conmovió profundamente a los demás líderes. El proceso burocrático fue rápido, no hubo la complejidad ni el tiempo de espera que esperábamos. Todo se resolvió sin contratiempos. El personal ayudó amablemente con el papeleo, por lo que la barrera idiomática no fue un problema. Incluso se ofrecieron a ayudar a contactar con Kenia y Nigeria, nuestros destinos originales. La gestión del alojamiento temporal fue impecable. Sugirieron varios hoteles de calidad en zonas como Polanco y la Roma, detallando sus características y el acceso. Preguntaron sobre las restricciones dietéticas y las necesidades culturales de los líderes africanos, e incluso nos proporcionaron información sobre restaurantes que podían ofrecer platillos afines a la cocina africana, aunque no fueran auténticos. Al salir del aeropuerto, las palabras del jefe Joseph Olé quedaron grabadas en mi mente. He vivido 85 años y he visto muchos países de gente blanca, pero es la primera vez que veo una organización tan perfecta y tanta consideración por el ser humano. La gente de este país se parece a nosotros. ¿Por qué están tan avanzados?, preguntó. De camino al hotel en el vehículo de traslado tipo por sitio, los jefes tribales no despegaban la mirada de la ventana. A pesar de la hora avanzada, la ciudad estaba brillantemente iluminada y se sucedían conjuntos de viviendas ordenadas. El jefe Adeola comentó: nuestra aldea no tiene electricidad, pero en este país es de día incluso de noche, y no es luz desperdiciada, todo tiene un propósito. Dentro del vehículo,
Las sorpresas continuaron. A pesar de ser de madrugada, el interior estaba pulcro y los pasajeros estaban sentados en silencio y con cortesía. No se veía gente ebria ni ruidosa. Musulu, el noble zulú, expresó: "La gente de este país mantiene la disciplina de un guerrero incluso en la noche". Al llegar a una de las zonas centrales de transferencia de transporte, se encontraron con otro espectáculo asombroso. A pesar de ser pasada la 1 de la madrugada, la estación estaba llena de gente. Sin embargo, a pesar de la multitud, todos se movían manteniendo el orden. En las escaleras eléctricas dejaban un lado libre y en las taquillas respetaban las filas sin romper el orden. Lo que más asombró a los jefes fue la visión de mujeres caminando solas a esas horas sin mostrar el menor temor. El líder Emeka exclamó: "En nuestra aldea es impensable que una mujer salga sola después de la puesta del sol. ¿Qué tan segura es esta nación?". Al llegar al hotel, la atención del personal de recepción fue otra fuente de asombro. A pesar de la llegada nocturna, nos recibieron con suma cortesía y se esforzaron por comprender el trasfondo cultural de los jefes. Preguntaron por los saludos tradicionales africanos y al inclinarse en señal de respeto, conmovieron profundamente a los líderes. El nivel de las habitaciones superó las expectativas. Además del confort y la limpieza esenciales, se proporcionaron guías claras, con dibujos y explicaciones en inglés sobre el uso de los distintos aparatos. Para el jefe Joseph, de 85 años, manipular un interruptor de luz o el aire acondicionado era una novedad, pero las guías sencillas evitaron cualquier confusión. Esa noche, los jefes tribales estaban demasiado emocionados para conciliar el sueño. Contemplaban la vista nocturna de la CDMX por la ventana, conversando sobre las diferencias con el mundo que habían conocido. El anciano Tamandela murmuró: ¿les habrá otorgado Dios una sabiduría especial a los habitantes de esta tierra o hay algún secreto que no conocemos? A la mañana siguiente, el desayuno en el hotel trajo consigo otra revelación. Era un buffet, pero no solo había una gran variedad de platillos, cada descripción estaba en inglés con información detallada sobre alérgenos. El personal, consciente de que venían de África, les recomendó especialmente platos bajos en picante y aquellos con ingredientes que podrían ser culturalmente apropiados. Lo más impresionante durante el desayuno fue observar a una familia mexicana sentada en la mesa contigua. Los niños pequeños se sentaban tranquilamente a comer y al terminar recogían sus propios platos y los llevaban al lugar de recogida. El anciano James comentó: "En este país enseñan disciplina y sentido de la responsabilidad desde la niñez, por eso se convierten en adultos tan honorables". Después del desayuno, nos dirigimos hacia la zona histórica central. Decidimos tomar el metro, lo que se convirtió en una de las experiencias más impactantes de sus vidas. Desde la entrada de la estación fue una serie de sorpresas: la limpieza de las escaleras que descendían al subsuelo, la claridad de la señalización, todo estaba perfectamente mantenido. Al llegar al andén, aunque era hora pico y había mucha gente, se mantenía un orden impecable. Todos esperaban en fila, siguiendo las marcas de embarque pintadas en el suelo. Cuando llegó el tren, las puertas se abrieron y los pasajeros se hicieron a un lado simultáneamente para dejar espacio a los que salían. Una vez que todos salieron, abordaron el tren de manera ordenada. Musulu se maravilló. Esta es la misma disciplina que se exige en el ejército, pero nadie está dando órdenes. ¿Por qué todos actúan así? Cuando le expliqué que era parte de la cultura cívica mexicana, algo que se inculcaba desde pequeños, los jefes asintieron profundamente. El interior del vagón era aún más asombroso. Aunque estaba lleno, nadie hablaba en voz alta por teléfono ni escuchaba música a gran volumen. La mayoría miraba sus teléfonos o leía, pasando el tiempo en silencio. El líder Emeka se sintió impresionado. La gente de este país respeta el tiempo individual incluso en el colectivo, y al mismo tiempo son considerados con los demás. En la siguiente parada subió una persona mayor con un bastón. Inmediatamente un joven se levantó y le ofreció su asiento. Al ver esto, el jefe Joseph Olé se humedeció los ojos. Honrar a los ancianos es la enseñanza más preciada incluso en nuestra tribu. En esta ciudad, ese espíritu sigue vivo, dijo. Al llegar a una de las grandes estaciones de transferencia como Pino Suárez, quedaron nuevamente asombrados por la complejidad de la red subterránea. Era una estación gigantesca donde convergían muchas líneas, pero la señalización era excepcionalmente clara, con códigos de colores que hacían imposible perderse. Cada salida mostraba un mapa detallado de los edificios circundantes,
permitiendo a un visitante llegar fácilmente a su destino. El jefe Adeola, que tenía conocimientos de ingeniería, estaba particularmente impresionado por la proeza técnica de este sistema subterráneo. Diseñar una estructura bajo tierra tan compleja y hacerla tan fácil de usar es una obra de ingeniería milagrosa, exclamó. Al salir a la superficie, la majestuosidad del centro histórico los abrumó. El contraste entre los históricos edificios coloniales y los rascacielos modernos era un testimonio de la perfecta fusión de tradición y contemporaneidad. El anciano Tamandela comentó: «La gente de este país atesora lo antiguo, pero acepta lo nuevo. Esto es algo que nuestra tribu debe imitar». Decidimos visitar el bosque de Chapultepec. Los jefes se asombraron de la existencia de un espacio verde tan vasto en medio de la ciudad y de que estuviera abierto libremente para el disfrute de los ciudadanos. El anciano James se conmovió. Liberar la tierra del poder a la gente común. Los líderes de esta nación verdaderamente aman a su pueblo. Mientras paseábamos, observamos a muchos ancianos haciendo ejercicios o caminatas. Les sorprendió la cultura de la actividad física voluntaria para mantener la salud. Musulu dijo: «Incluso en la vejez no abandonan el esfuerzo por mantenerse sanos. ¿Es este el secreto de la longevidad?». Solo las experiencias de la mañana habían transformado por completo la percepción de los jefes tribales sobre México. El jefe Joseph Olé murmuró: «¿Qué hemos estado viendo hasta ahora? Este país es la verdadera nación civilizada». El almuerzo lo tomamos en un refinado restaurante de alta cocina mexicana en Polanco. Quería que experimentaran la riqueza de la cocina tradicional. Al entrar, el personal nos recibió con una cortesía profunda, haciendo una reverencia. La costumbre de sentarse en espacios privados, aunque no exactamente como en África, les resultó familiar y los jefes se adaptaron rápidamente. Cuando trajeron los platillos, todos se quedaron sin aliento ante la belleza. Cada pequeña porción servida en vajillas de diseño era una obra de arte. La armonía de colores, la elección de la vajilla, la belleza del emplatado, todo estaba meticulosamente calculado. El chef principal se acercó a explicar personalmente el significado de cada plato y los ingredientes utilizados. Lo más memorable fue la explicación del concepto de por aprovechamiento por y por gratitud por la tierra. La filosofía de la cocina mexicana, que busca no desperdiciar ingredientes, utilizar cada parte de los productos y agradecer las bendiciones de la naturaleza, resonó profundamente en los jefes. El líder Emeka dijo: «Nuestra tribu tiene exactamente las mismas enseñanzas. La gente de este país tiene el mismo corazón que nosotros». Después de la comida, paseamos por la lujosa Avenida Mazarik. Era una calle repleta de tiendas de marca, pero lo que más sorprendió a los jefes fue la limpieza impoluta de la vía. A pesar de ser una zona comercial con tanto flujo de gente, no había basura en el suelo. Y lo que es más, casi no se veían empleados de limpieza. El jefe Adeola preguntó a un dependiente, quien respondió que la razón era que la gente no tiraba la basura en la calle, por lo que la limpieza constante no era necesaria. Esta explicación impactó a los jefes. No era por una prohibición legal, sino porque estaba arraigado como una norma cultural. Al entrar en una tienda departamental, el nivel del servicio al cliente los sorprendió de nuevo. El personal, al ver a los jefes extranjeros, no mostró ninguna actitud discriminatoria. Al contrario, fueron excepcionalmente atentos. La explicación de los productos fue clara, y solo sugirieron aquello que realmente les gustaba a los jefes, sin ser insistentes. Lo más conmovedor ocurrió cuando el jefe Joseph Olé encontró un artículo que se asemejaba a la vestimenta ceremonial maasai. El dependiente preguntó sobre el significado cultural de la pieza. Escuchó con interés sobre la cultura maasai y luego les dijo: «Su cultura es maravillosa. Por favor, sigan transmitiéndola con cuidado y orgullo». Entonces ocurrió un suceso inesperado. El anciano Tamandela se quejó repentinamente de un dolor agudo en el pecho y se desplomó. Su edad de 70 años y el agotamiento del largo viaje habían sobrecargado su corazón. Llamamos inmediatamente al 911. Sorprendentemente, la ambulancia llegó en menos de 5 minutos desde que hicimos la llamada. A pesar de que la zona central de Polanco es congestionada, la rapidez de la respuesta dejó atónitos a todos los jefes tribales. En las capitales africanas era común esperar 1 hora o más por una ambulancia. Esta velocidad era increíble. También les impresionó la profesionalidad de los paramédicos. Al llegar, evaluaron rápidamente el estado del paciente y comenzaron con los primeros auxilios adecuados. Actuaron con precaución y rapidez, considerando que era un paciente mayor,
aplicando una máscara de oxígeno y realizando un electrocardiograma. Uno de los paramédicos explicó la situación en inglés, lo que nos tranquilizó a los acompañantes. El interior de la ambulancia estaba equipado con la última tecnología médica. Había un sistema para monitorear continuamente el estado del paciente y comunicarse con el hospital durante el traslado. Musulu exclamó: «Esto es un hospital en movimiento». Al llegar al Hospital Ángeles, un hombre de alta calidad, el sistema de urgencias nos sorprendió una vez más. A pesar de ser pacientes extranjeros, nos recibieron de manera sistemática y sin el menor pánico. Personal bilingüe en la recepción se encargó de los trámites del seguro internacional, resolviéndolos con rapidez. Lo más impresionante fue la actuación del médico. Un cardiólogo especialista lo examinó directamente y explicó la situación en un inglés fluido. Las pruebas se realizaron con asombrosa velocidad. El electrocardiograma, los análisis de sangre y el ecocardiograma se completaron en menos de una hora. Les impactó que un ecocardiograma, por el que a veces hay que esperar semanas en África, pudiera realizarse de inmediato en urgencias. Afortunadamente, los resultados no fueron graves. Se diagnosticó una arritmia temporal causada por la fatiga y el estrés del viaje. Se determinó que era una condición manejable con medicación y descanso adecuado. El médico, considerando su edad, recomendó un día más de observación. También nos conmovió la orientación farmacéutica. Explicaron en detalle los efectos, los posibles efectos secundarios y el método de toma de los medicamentos recetados, e incluso proporcionaron instrucciones escritas en inglés. Además, tuvieron la previsión de recetar medicamentos de reserva para que pudiera continuar el tratamiento a su regreso a África. Los jefes tribales estaban profundamente agradecidos por tanta consideración. La sorpresa final llegó al pagar la cuenta. El costo total de la consulta de emergencia, todas las pruebas y los medicamentos era aproximadamente 1/10 parte de lo que hubieran pagado en un hospital privado de alta gama en África. No se les cobró ninguna tarifa extra por ser extranjeros. Incluso se les redujo una parte de los gastos por tratarse de un paciente mayor. Al salir del hospital, el jefe Joseph Olé dijo algo impactante: «En este país no hay que temer enfermar. Tanto los pobres como los ricos reciben la misma calidad de atención médica. Esto es la verdadera civilización», afirmó. Esa noche, de vuelta en el hotel, los jefes tribales conversaron profundamente sobre sus experiencias del día. El líder Emeka dijo: «Si nuestra aldea tuviera equipos médicos, podríamos salvar muchas vidas. Debemos aprender el sistema de esta nación». Al día siguiente, visitamos Coyoacán para experimentar la cultura tradicional mexicana. Al pasar por el arco de Coyoacán y caminar por la plaza, los jefes quedaron cautivados por el ambiente de esta zona que conservaba tradiciones ancestrales. Les impresionó el equilibrio entre preservar las costumbres antiguas y la conveniencia moderna. La experiencia de la visita a la parroquia de San Juan Bautista también fue significativa. Al explicarles el ritual de la porlimpia y el respeto en los altares, los jefes notaron que era similar a las ceremonias de purificación de sus propias tribus. El anciano James dijo: «Quizás la forma en que la gente de todo el mundo expresa respeto a lo divino es similar». Mientras visitábamos la iglesia, al ver a tantos fieles orando en silencio, el anciano Tamandela se conmovió. Afirmó: «La gente de este país valora el tiempo espiritual en medio de la ajetreada vida moderna. Es igual que las enseñanzas de nuestros antepasados». También tuvimos la oportunidad de observar la demostración de artesanía tradicional. Los jefes contuvieron el aliento al ver a un pormaestro platero grabando intrincados diseños en plata frente a ellos. Expresaron su profundo respeto por la concentración y la precisión del artesano que había pulido su técnica durante décadas. Musulu comentó: «Nuestra tribu también tiene artesanía tradicional, pero se necesita un esfuerzo enorme para mantener este nivel de habilidad. Esta nación tiene un sistema para transmitir la técnica a la próxima generación». El almuerzo lo disfrutamos en una famosa portaquería por cerca de la zona. Los jefes quedaron fascinados con la habilidad del pormaestro taquero porque le servía tacos al pastor por recién cortados. La temperatura del aceite, si es el caso, el tiempo de cocción, el manejo de los ingredientes, todo estaba perfectamente calibrado. Lo más impresionante fue la explicación sobre el alma del artesano. El chef no solo buscaba hacer comida deliciosa, sino que su intención era que el cliente se sintiera feliz. Los jefes asintieron profundamente ante esta filosofía. El líder Emeka concluyó:
En este país ponen su alma en el trabajo, por eso se logran resultados tan maravillosos. Por la tarde visitamos el Museo Nacional de Antropología. Queríamos que comprendieran la profundidad de la historia y cultura mexicana. Los jefes se asombraron al ver la continuidad cultural de más de 10,000 años, desde los orígenes hasta la era moderna. Se sintieron conmovidos de que la cultura se hubiera transmitido ininterrumpidamente a pesar de las guerras y las catástrofes. El jefe Joseph Olé comentó: "Nuestra tribu también tiene una historia antigua, pero perdimos mucho conocimiento al no tener escritura. En esta nación tienen un mecanismo para registrar, conservar y transmitir la sabiduría antigua a la próxima generación". También les sorprendieron las instalaciones de accesibilidad del museo: rampas para sillas de ruedas, sistemas de audioguía, señalización táctil. Había una gran consideración para que todas las personas pudieran disfrutar de la cultura. El anciano Tamandela dijo: "La idea de que la cultura no es solo para unos pocos, sino que debe ser disfrutada por todos, es maravillosa". Por la tarde, nos dirigimos a la Torre Mayor, un símbolo de la fuerza tecnológica del México contemporáneo. La vista de la Ciudad de México desde lo alto de sus 225 metros abrumó a los jefes. El paisaje urbano que se extendía sin fin, los edificios dispuestos con orden y la majestuosa silueta de los volcanes al atardecer. En el mirador, pudimos escuchar una explicación detallada sobre la planificación urbana de la CDMX. Los jefes se sintieron profundamente conmovidos al conocer la historia de la reconstrucción desde los daños de los grandes sismos hasta su estado actual. El jefe Adeola dijo: "La gente de este país tiene un espíritu fuerte que no se rinde ante las dificultades. Por eso pueden lograr tales milagros". Las compras en la plaza comercial de la Torre también fueron una experiencia interesante. Tiendas que utilizaban la tecnología más avanzada, diversidad de productos y un servicio impecable. Sin embargo, lo que más impresionó a los jefes fue la autenticidad del personal de ventas. Se sintieron conmovidos por la actitud de no solo vender productos, sino de proponer algo que realmente satisfaría al cliente. El último día, pudimos observar una pequeña ceremonia cerca del Palacio Nacional. Al explicarles el respeto a los símbolos patrios y el sistema de gobierno, los jefes mostraron una profunda comprensión. Musulu comentó: "Nuestra tribu también tiene reyes, pero el liderazgo de este país es el soporte moral del pueblo, no solo poder. Es un sistema admirable". Mientras paseaban por los hermosos y cuidados jardines circundantes, conversaron sobre la visión mexicana de la naturaleza. Los jefes se sintieron impresionados por la idea de que, a pesar de ser jardines creados por el hombre, maximizaban la belleza de lo natural. El anciano James dijo: "Nosotros vivimos en la naturaleza, pero nunca pensamos en hacer que la naturaleza se vea hermosa. La gente de esta nación ama, respeta y tiene la habilidad de embellecer la naturaleza". La última noche, a petición de los jefes, visitamos una porcantina tradicional por cerca del centro. Querían ver cómo pasaba el tiempo la gente común de México. El lugar estaba lleno de oficinistas que salían del trabajo, pero recibieron cálidamente a los visitantes africanos. Un grupo de mexicanos en la mesa contigua les ofreció un trago de mezcal. Aunque no podían comunicarse con palabras, intercambiaron sonrisas y gestos, disfrutando de un tiempo agradable. El líder Emeka se conmovió. Aunque los idiomas son diferentes, los corazones pueden conectarse. La gente de este país es realmente hospitalaria. Llegó la mañana del regreso. De camino a la ICM, los jefes tribales reflexionaron sobre los 3 días en México. El jefe Joseph Olé dijo: "Lo que aprendí de este país, sin falta, lo llevaré a mi aldea y se lo contaré a todos". Durante el adiós en el aeropuerto, los jefes expresaron su gratitud unánime. En estos 3 días, nuestra visión de la vida cambió. Encontramos la clave para el futuro de nuestra aldea. "Nunca olvidaremos un país llamado México", fueron sus palabras. En nuestra despedida final en la puerta de embarque, no olvido las palabras del jefe Joseph Olé mientras me estrechaba la mano: "Tu nación es una verdadera civilización. Nosotros también queremos buscar la armonía entre tecnología y tradición, desarrollo y naturaleza, individuo y comunidad, tal como México". Mientras veía cómo despegaba el avión, me inundó una profunda emoción. Había experimentado un momento en el que las personas podían entenderse de corazón a corazón, trascendiendo las diferencias de idioma y cultura. Después de que los jefes tribales regresaron a África, se produjeron cambios sorprendentes. Primero, la declaración del jefe Joseph Olé
rodeado de reporteros locales en el aeropuerto de Nairobi, Kenia, se convirtió en una noticia de primera plana. Sus palabras: pensé que África debería aprender de la gente blanca, pero de quien realmente debemos aprender es de México. Se volvieron el tema de conversación en todo el este de África. En Nigeria, el jefe Adeola apareció en un programa de radio y relató en detalle su experiencia en México. El contenido, que destacaba la excelencia del sistema de salud y la infraestructura urbana, causó un gran impacto en muchos nigerianos. Los funcionarios gubernamentales prestaron atención y se formó un equipo para estudiar el modelo de desarrollo urbano mexicano. En Sudáfrica, el testimonio de Musulu ocupó la primera página de un periódico. Con el titular "El país sin ejército era el más fuerte", se informó en detalle sobre la paz y la estabilidad social de México. Este artículo se viralizó en las redes sociales y el interés por México aumentó drásticamente entre la juventud. Los cambios más significativos ocurrieron en las aldeas de los líderes. El jefe Joseph Olé informó detalladamente sobre su experiencia en México al Consejo de Ancianos Maasai. Hizo hincapié en la importancia de la educación y en la construcción de una sociedad disciplinada. A raíz de este informe, la aldea inició un programa de mejora de la alfabetización y una campaña de saneamiento y limpieza. En la aldea del líder Emeka, del pueblo Igbo, se comenzó a considerar la introducción de técnicas agrícolas de estilo mexicano. Se planeó enviar expertos agrícolas a México para aprender sobre la utilización eficiente de la tierra y el cultivo de productos de alta calidad, como las prácticas de por milpa por eficiente. 6 meses después, llegó una noticia maravillosa. El jefe Joseph Olé se comunicó para informar que quería visitar México de nuevo, esta vez con 5 jóvenes de la aldea. No era un viaje turístico, sino para estudiar formalmente la tecnología agrícola y el sistema educativo de México. El cambio en los líderes tribales en su segunda visita fue notable. Habían aprendido español básico en la visita anterior y podían expresar saludos y gratitud en español. Los ojos de los jóvenes que los acompañaban brillaban con esperanza. Al visitar un centro de innovación agrícola en el estado de Jalisco, los jóvenes se quedaron fascinados con las últimas tecnologías. El cultivo eficiente, la mejora de semillas y los sistemas de riego por goteo se sintieron profundamente conmovidos por la tecnología para obtener la máxima cosecha en terrenos limitados. Cuando visitaron una escuela primaria en el estado de Tlaxcala, los jóvenes se dieron cuenta de la excelencia del sistema educativo mexicano, la disciplina, el entorno de aprendizaje, la proactividad de los estudiantes y la dedicación de los maestros. Todo fue un nuevo descubrimiento para ellos. Tras regresar, estos jóvenes lideraron grandes cambios en la aldea. Utilizando las técnicas agrícolas aprendidas, el rendimiento de los cultivos aumentó en un 30% y la conciencia educativa mejoró significativamente, elevando la tasa de alfabetización. Estos casos de éxito se extendieron a otras tribus, y las solicitudes de becarios africanos para capacitación en México se dispararon. El gobierno de Kenia firmó un acuerdo de cooperación técnica agrícola con México y el gobierno de Nigeria solicitó apoyo mexicano para el desarrollo de infraestructuras urbanas. Un año después, tuve la oportunidad de visitar África nuevamente. Me quedé asombrado por el cambio al visitar la aldea del jefe, Joseph Olé. Se había instalado un sistema de energía solar en el centro de la aldea y se podía acceder a agua potable limpia. Los niños asistían a la escuela con disciplina y toda la aldea estaba llena de vida. El jefe Joseph Olé me guió hasta la escuela de la aldea. Allí había una pancarta que decía "Aprender de México". Los niños habían aprendido el saludo al estilo mexicano y limpiaban el aula por sí mismos. Lo más conmovedor fue una canción creada por los jóvenes de la aldea. Era una canción sobre su experiencia en México, con una letra memorable: "El corazón que aprendimos de la nación lejana, unámonos para construir una aldea hermosa". Esta canción es ahora el himno oficial de la aldea y se está extendiendo a otras tribus, según me contaron. En la aldea del líder Emeka, el cultivo de vegetales utilizando semillas traídas de México estaba teniendo éxito. El aumento de la cosecha mejoró drásticamente la situación económica de la aldea y el estado nutricional de los niños. Los aldeanos expresaron su agradecimiento unánime por la tecnología de México. En la aldea del jefe Adeola, el grupo de jóvenes estaba organizando semanalmente una actividad de limpieza al estilo de las jornadas cívicas. Limpiaban regularmente las carreteras y los espacios públicos de la aldea, manteniendo un ambiente higiénico. Gracias a esta iniciativa,
La situación sanitaria de la aldea mejoró significativamente y la incidencia de enfermedades disminuyó. Estos casos de éxito se difundieron por toda África y el modelo mexicano comenzó a ser admirado. Incluso en las reuniones de la Unión Africana se discutió la cooperación al desarrollo de México y más naciones buscaron fortalecer sus relaciones con él. 2 años después, recibí una carta del jefe Joseph Olé. Me informaba que se había construido una pequeña biblioteca en la aldea donde se guardaban libros sobre México y material sobre tecnología agrícola. También me daba la feliz noticia de que uno de los jóvenes de la aldea había sido aceptado para estudiar en una universidad mexicana. La carta concluía con estas palabras: ese encuentro de 3 días cambió el destino de nuestra aldea. No solo aprendimos tecnología de México, aprendimos la importancia del corazón que se preocupa por los demás, la disciplina y el valor de mantener la esperanza. Nuestros hijos ahora estudian creyendo en un futuro brillante. Muchas gracias. Incluso hoy, visito África con regularidad y continúo mi relación con los líderes tribales. Me siento orgulloso de que este intercambio cultural, que comenzó por un encuentro fortuito, haya transformado la vida de tantas personas y se haya convertido en un puente entre África y México. Aprendí de los jefes tribales que la civilización no reside solo en los edificios altos o la tecnología de vanguardia. La verdadera civilización es el corazón que se preocupa por el prójimo, el espíritu de respeto mutuo y la actitud de esforzarse sin perder la esperanza. Estos valores que México representa han echado raíces en la lejana tierra africana, haciendo florecer hermosas flores. A todos ustedes que han escuchado esta historia hoy, espero que hayan sentido la maravilla de que las personas puedan entenderse más allá de las diferencias de cultura y lenguaje, y que las acciones de cada uno de nosotros tienen el potencial de impactar el mundo de maneras inesperadas. Gracias. La historia de hoy termina aquí. ¿Qué les pareció el relato de los 3 días conmovedores que comenzaron con el aterrizaje de emergencia de los jefes tribales africanos y el milagro que cambió el futuro de sus aldeas? Dejen sus comentarios de apoyo a los protagonistas. Si les gustó esta historia, denle me gusta y suscríbanse. Hasta pronto.